Algunas publicaciones Pool vistas desde mi sofá. Aquí vamos a ver las ediciones más recientes de literatura Pool y otras cosas similares, así como algunas obras de ensayo y de recuerdo sobre la literatura Pool y algunos diccionarios. Ahora mismo lo que estamos viendo aquí en primer plano es las ediciones de dos de las más importantes editoriales actuales que hay en España, aunque sean pequeñas, en la edición de la literatura Pool. Estos libros de aquí son los libros de Barsún. Los libros de Barsún, que están haciendo unas ediciones modestas, en un sentido de factura técnica, pero muy interesantes, como vemos, de Edgar Rice Burroughs. Este es extraordinario, el de Leigh Brackett. Esta es una obra absolutamente magnífica, Las ciudades perdidas de Marte, es increíblemente maravillosa. Los bucaneros de Venus, de un competidor de Burroughs. Y así podemos ver obras que están inéditas en español, de Abraham Merritt, los habitantes del espejismo, El reinado de la brujería, de Jack Williamson, de muchas obras de Robert Howard, que están editadas. Los libros de Barsún tiene 4 secciones. Una sección es la sección de ciencia ficción, la sección de fantasía, la de criminal y la de aventuras. Aquí tenemos la de aventuras con este libro extraordinario de La llegada del Borak, de Robert Howard, incluso con ilustraciones en color. Es un libro fantástico y maravilloso. El salvaje, de Burroughs, Las espadas de Salazar. Aquí se produjo un hecho interesante de una edición simultánea del mismo título entre dos editoriales. Como vemos, Mark Howard en la sección criminal. Los libros de Barsún es una colección que ha salido gracias a la actuación de la Hermandad del Enmascarado, que inicialmente lo primero que editaba fue esta maravillosa revista, la revista del Pool y de literatura popular Barsún. Barsún, como bien sabemos todos, es el nombre del planeta Marte en la serie de Marte de Edgar Rice Burroughs. Entonces, Barsún ha sacado ya 16 números, a cuál de ellos más fantástico que el anterior. Aquí podemos ver todos los números, de los últimos años, el especial Piratas, con las ilustraciones que tienen. Por ejemplo, aquí se celebra el bicentenario de Edgar Allan Poe, aquí hay un Conan. Bueno, entonces la aventura perdida de Tarzán, que va a salir en un recopilatorio, el especial Robert Edwin Howard, y así vemos esta revista fantástica y maravillosa. Este es el último, aunque ya es inminente que salga para la próxima Semana Santa, el número 17. Y bueno, también ha sacado un recopilatorio con este de Edmond Hamilton, que es, Regreso a las estrellas, que esto es una delicia absoluta. Pero claro, esta editorial es una editorial que está en el mercado, es pequeña, es modesta, pero está sacando grandes obras. Tenemos otra editorial que se llama La Biblioteca del Laberinto, los cuales los libros están aquí. Esta editorial lleva ya, creo que son 54 números, me parece que ha sacado, pues de lo mismo. Recopilaciones de ciencia ficción, de fantasía, algunas obras, por ejemplo, el de Robert Howard. Ha sacado varios títulos de Juan Ignacio Ferreras, que es un conocido catedrático de literatura, que sobre literatura, novela española de los siglos XIX y XX, y algo aficionado a la ciencia ficción, que sacó un libro famoso en los años 70, la novela de ciencia ficción. Y bueno, pues aquí en esta colección han salido varias cosas de él, aunque no sean estrictamente Pool. Y luego tenemos, por ejemplo, las ediciones de Harry Dixon, que esto es algo absolutamente entrañable, como bien sabemos. Weird Tales, hay muchísimas ediciones aquí. De Howard es una fuente inagotable. Esto es increíble. De Nasty Channer, esto es fantástico, es maravilloso. Donna Stewart, que como sabemos era el seudónimo de John Campbell. Las espadas de Salazar, cuando se produjo aquí se produjo la edición simultánea al mismo tiempo de La espada de Salazar en los libros de Barsún y en la Biblioteca del Laberinto. Aquí tenemos La espada de Salazar y las espadas de Salazar. Pero ¿qué le vamos a hacer? No importa tener ediciones semejantes, si los coleccionistas lo compramos todo. Entonces, la Biblioteca del Laberinto, pues ha ido sacando cosas, algunas de ellas cosas muy... Bueno, aquí tenemos a Burroughs, otro de los grandes autores del Pool.
sacando, por ejemplo, este que ha sido objeto de pirateo en lulu.com y que ha ocasionado un enfrentamiento entre ambos editores, de Barsoom y de Biblioteca del Laberinto, que para mí es absolutamente incomprensible ese enfrentamiento, y no lo acabo de entender. Pero en fin, eso ya se ha retirado y al parecer ha terminado ese enfrentamiento. Como vemos, bueno, aquí Agustín de Fossá recuperando autores, incluso autores españoles interesantes, que pueden ser interesantes. Saber con Lemuria, esto es una cosa, más parte de la historia más entrañable de la ciencia ficción, de la clásica. También se han editado aquí en autores más contemporáneos, como por ejemplo Carlos Saiz-Idoncha, que era un autor que publicaba normalmente en la editorial Silente, pero sin embargo, bueno, pues este volumen ha salido aquí, unos relatos de carácter aventurero y humorístico al estilo de Idoncha, que es un estilo muy fantástico. Y como vemos, se están recuperando todo tipo de autores que creíamos que no se iban a publicar nunca en España. Y bueno, pues sí se están publicando. De Novel Pace, también otros como por ejemplo Lord Dunsany, que este es más conocido desde luego, y aquí están sacando algunas colecciones, algunas antologías de relatos, como este de las princesas siderales, que bueno, que están fantásticos, que son unas recuperaciones de unos textos que se publicaron en España, Novelas de las Profundidades, la novela de ciencia ficción de Prensa Moderna, volumen 1, y aquí hay otro, volumen 2, y presumiblemente se sacarán más. Y bueno, pues esta editorial sigue editando, teniendo en cuenta que su editor no es un desconocido para el mundo de la ciencia ficción española, en el sentido de que ya en otros tiempos editó, por ejemplo, con su propio nombre, editó estas colecciones, de las cuales aquí, bueno, sacamos una simple muestra. Por ejemplo, esto, o esto, que es una obra de ensayística sobre Barrus, de la cual yo he sacado siempre mucha información. Pero también tuvo otras facetas, por ejemplo, editando esta colección en la editorial Miraguano, que desgraciadamente desapareció con el número 40, y aquí tenemos el primero y el último número. Hay que decir que Juan Carlos Planel, por desgracia, falleció en diciembre pasado en unas condiciones bastante extrañas. El editor pues también ha tenido otras actividades, como por ejemplo editar otras editoriales de La chica del átomo de oro, estos cuentos de antigua ciencia ficción, que es un libro ilustrado, muy ilustrado. Bueno, pues está muy bien, es un libro que está, en fin, como todo lo que saca este editor, esto merece la pena, Como decíamos, aquí pues estas son las obras de las editoriales Barsoom y la editorial La Biblioteca del Laberinto, que coexisten pacíficamente en mi sofá, sin enfrentarse las unas con los otros. Y decíamos que íbamos, se me olvidaba sacar también la revista Delirio, por supuesto. Igual que Barsoom tiene la revista, pues la Biblioteca del Laberinto tiene su propia revista, que es Delirio, que ha sacado 8 números, y bueno, esperamos que pronto saque el 9, y bueno, pues es una revista que yo no tengo palabras para describirla. Yo no tengo palabras para describir esta revista, con lo maravillosa que es. Aquí están los 8 números, recuperando todo tipo de textos de ciencia ficción y de fantasía, y algunas otras rarezas y tal, ¿no? Decíamos que íbamos a sacar también en este pequeño vídeo algunas obras ensayísticas que forman parte de mi colección de hace muchos años. Por ejemplo, primero vamos a destacar a Jacques Sadoul, Historia de la ciencia ficción moderna, que fue uno de los primeros ensayos que yo leí sobre ciencia ficción, teniendo en cuenta que también leí otros anteriores, pero sobre todo porque habla muchísimo aquí en las primeros de las revistas, y habla de las revistas pulp americanas de los años 30, los años 20, 30, 40 y tal, ¿no? Esas revistas que son de las que se habla también en este libro, American Pulp Magazines, que bueno, que lo compré en un Bills a un precio muy barato, ¿no? Y una de las joyas de mi colección es esto de aquí. Es las memorias de un aficionado a la ciencia ficción que leyó que las revistas Tundin, y entonces en un momento determinado, en los años 60, escribió sus recuerdos sobre la revista Tundin de los años 30, 40 y 50. Requiem for a Tundin, de Alba Rogers. Esta es una obra increíble. Esta es la edición de tapa blanda, había una edición de tapa dura, pero que no he logrado conseguirla en Amazon. Pero supongo que no será difícil de encontrar. Pero teniendo ya esta, realmente no sé si me compraré la de tapa dura.
Y luego también podemos hablar de este libro de Damon Knight, en el que habla de la ciencia ficción de los años 30 en primera persona, porque él fue uno de los protagonistas. En inglés está bastante bien. También, como obras de referencia, pues tenemos Science Fiction, de los años de Herbart, que bueno, pues es un diccionario enciclopédico fantástico donde se encuentra la información más exhaustiva sobre estos años de los años 20 y 30 y tal, ¿no? Son muy conocidos también las dos ediciones, estos dos libros de la enciclopedia de ciencia ficción y la enciclopedia de la fantasía, de John Clute y Peter Nichols, que son también obras de referencia y de consulta exhaustiva. Decíamos antes que hay dos editoriales, los libros de Barsoom y la Biblioteca del Laberinto, a la cual se ha sumado una colección dentro de uno de los clásicas editoriales españolas, Cátedra, que esperemos a ver qué van a sacar. En las montañas de la locura, Nosotros, de Zamiatín, Dudo Errante, y bueno, me falta aquí la de Pilar Pedraza, pero bueno, esperemos, dicen que van a sacar un libro de Howard anotado y con introducciones y en fin, ya veremos a ver. Y bueno, como estamos hablando de pool, pues quiero destacar aquí algunos pool que forman parte de mi pequeña colección. Por ejemplo, tengo como 40 ejemplares de las revistas Tundin, de las que aquí solamente saco dos. Por ejemplo, este de enero del año 36, donde vemos, bueno, pues hay un relato de Nat Turner, de Stanley Wenban, en fin, de enero del 36. Y este es de enero del 47, donde hay un relato de Lewis Paget, que ya sabemos qué autor era, ¿no? Era un matrimonio que escribía con ese nombre, que ya lo conocemos, ese matrimonio. Esta revista se editó en España, en Argentina, con el nombre de Más Allá, y aquí está el número 1 de Más Allá. La tengo, creo que casi completa, me falta algún número por ahí. También, hablando de estas ediciones españolas de pool, bueno, pues aquí está Tarano el Conquistador, del cual en España se hizo un cómic, y la Biblioteca del Laberinto está a punto de sacar ese cómic dibujado por un dibujante español. Bueno, yo estoy a la espera de poderlo adquirir. Y también vemos, bueno, aquí hay más cosas que podemos definir como pool, que son, por ejemplo, esta es la primera edición española de Noches de Sin Sin, de Harry Stephen Killer. Esta es del año 41, del Instituto Editorial Reus, del año 41, como ahí figura ahí en la firma del anterior propietario. Esto me costó muy barato, en la Cuesta de Moyano. Obra ensayística, bueno, pues obra ensayística, aquí tenemos, por ejemplo, hay que hacer un reconocimiento a Salvador Vázquez de Parga como un recuperador de la novela popular. Este es un ensayo sobre él, de Francisco Caudet, que recientemente lo he podido conseguir. Y aquí tengo, bueno, aquí se me ha colado esto, porque esto es el 2000 Maníacos y esta es Tracy Lord. Esto no tiene nada que ver con el pool, pero ¿qué le vamos a hacer? Se me ha colado por aquí. Y más obras, ya hablando de ediciones españolas de pool, bueno, pues como vemos, la Biblioteca del Laberinto recupera ediciones de la novela fantástica, y aquí tengo una, Los monstruos del rayo, tengo alguna más por ahí. Y estos son los auténticamente pool españoles, editados en España en los años 40, 50. Aquí, por supuesto, que hace un reconocimiento al Coyote, el Coyote de José Mallorquí, los grandes autores, El Pirata Negro, de Arnaldo Visconti, de Pedro de Brigode, La doncella de Nilo, bueno, este es El Encapuchado de Guillermo López Hipkis, cuyo apellido ha sido pirateado por un pirata en el foro de los pools. Y aquí vemos, bueno, pues La Sombra, Dos Abad, más Dos Abad, El Pirata Negro, un apócrifo traducido por un español, El Susurrador, temas que Susurrador, y este, por ejemplo, es otra obra de José Mallorquí. Este Susurrador también ha aparecido en el foro de los pool, que yo creo que va a ser el mismo que ha pirateado lo de la Biblioteca del Laberinto. Yo creo que sí. El que se metió con la edición del Borac, yo creo que es el mismo señor. Y aquí, bueno, pues una de las novelas policíacas de José Mallorquí, Figueroa, que aquí la tenemos. Y ahora, si se me permite, voy a sacar otra circunstancia, que son, aquí tenemos, como se ve, con mi ordenador conectado a la televisión, aquí tenemos algunos recursos. Por ejemplo, en internet, este es el grupo de Barsoom en Facebook. Este de aquí es la página de la Biblioteca del Laberinto en Facebook, como se ve. Esto es el Doctor Brande, que es lo de Tarano, el cómic pasado Tarano el Conquistador. Y aquí tenemos el foro de los pool, donde ahora mismito acaba de poner un artículo el Conde Vargas,
sobre las próximas publicaciones de Barsoom. Aquí está, estos son recursos. Como se ve, se puede coexistir perfectamente Barsoom con la biblioteca del laberinto, el foro de los pools, diferentes pestañas del navegador, y este es su humilde servidor, que en este momento se despide porque ya se ha pasado de tiempo.